Hola compañeros, es verdaderamente un gusto que ustedes me puedan acompañar a lo largo de esta serie de videos que voy a realizar en el curso de Matemáticas desde cero. En este caso, esta es una iniciativa desarrollada por el Pilares Unidad de Sontle y un servidor, Víctor Manuel Pérez. En este caso nada más quisiera dejar de manera rápida y además de todo esto muy concreta de qué va este curso. Este curso en general es para la gente que desea aprender matemáticas, como dice el nombre del curso, y valga la redundancia, desde cero. En este caso lo hago por la misma necesidad que yo tuve al aprender matemáticas por primera vez. El contenido como tal que había en la época en la que inicié a estudiar matemáticas superiores era nulo. Era básicamente un vacío que no se había llenado todavía porque no había interacción entre los profesores y las redes sociales. Sin embargo, mucha gente pionera, como lo es el Julio Profe o como es la profesora Lina, me parece que ambos son colombianos, que llevan el bastión ahorita de las matemáticas en YouTube, pues bueno, su contenido es ahora enorme comparado con lo que fue hace algunos años. Y en este caso yo quiero poner mi granito de arena a esos cientos de miles de videos que ahora existen en YouTube, pero en este caso lo quiero hacer de una manera más estructurada, compañeros. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no simplemente sea una colección de videos sueltos a los que ustedes tienen que ir básicamente acudiendo cada vez que tengan una duda. No, estrictamente hablando, este es un curso. No es un club de tareas, ni mucho menos es simplemente una tanda de asesorías rápidas para gente que quiere sacar la solución a un problema. No, este curso va enfocado a cualquier persona, eso sí, mayor de 12 años, que requiera o tenga curiosidad en saber cómo funcionan las matemáticas. Voy a hacer todo lo que esté en mi alcance y con mis recursos para tratar de explicar a ustedes las matemáticas como me hubiese gustado que me las explicaran a mí. Esto es simplemente una breve introducción, no me quiero extender más ni perder su tiempo en este momento, entonces entremos en materia. En primera instancia, vamos a trabajar con las ramas más nobles y elementales de la matemática, que es la aritmética. En este caso, quise atender una definición de una enciclopedia, que es la Enciclopedia Británica, y nos explica que la aritmética es la rama de las matemáticas que estudia a los números y las relaciones o interacciones entre ellos. En este caso, los números todos los días los utilizamos. Probablemente de buenas a primeras no los podemos definir, ni mucho menos los podemos explicar, porque como lo voy a presentar más adelante, la idea del número es algo muy complicado. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos no nacemos básicamente con un chip o con la idea de qué es un número. Sin embargo, contamos las herramientas que en este caso es nuestro cerebro que nos permite entender el concepto. Vamos rápidamente a hablar de números comunes que nos encontramos todos los días. Ustedes disculparán que deje residuo mi trapito, pero no cuento con un borrador en este momento. Entonces, números diarios que todos vemos esencialmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquellos que utilizamos para el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, estos nos dan una idea de básicamente conocer o etiquetar cuántos objetos existen en un espacio. Ustedes disculparán, compañeros, los sonidos que se escuchan en el fondo de esta grabación, pero yo no convivo solamente en esta casa de manera solitaria. Entonces, espero que ustedes puedan comprender
el ruido de fondo. Estaba diciendo entonces que tenemos con los números que utilizamos para contar o para etiquetar. Por ejemplo, uno puede ir cualquier día a la verdulería o a la frutería y decimos, ¿me podría por favor vender 3 naranjas? Y evidentemente el frutero va a saber qué cantidad ofrecernos de dicha fruta. 3 naranjas. O por ejemplo, hablemos de otro tipo de números que también son bastante común en la vida cotidiana. Hablemos por ejemplo de las fracciones. En este caso, las fracciones como un cuarto, un quinto, un medio, las utilizamos para evaluar proporciones. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo en este caso proporciones? Yo lo veo de esta manera, o bueno, lo puedo visualizar de esta manera. Tenemos un objeto, ¿no? Cualquier objeto, el cual podemos dividir en partes iguales. Por ejemplo, este cuadrado lo acabo de dividir en cuartos. Y si yo coloreo uno de ellos, estoy hablando de que acabo de colorear un cuarto de cuadrado. O por ejemplo, si contamos con un círculo y lo parto exactamente por su centro, que en este caso esta raya vendría siendo el diámetro del círculo, y yo coloreo alguna de estas dos secciones que acaban de surgir debido a esa raya que acaba de aparecer en nuestro círculo, yo puedo decir que tengo la mitad o un medio de dicho círculo. De nueva cuenta, compañeros, ustedes disculparán los ruidos que se encuentran en el fondo de este video, pero bueno, tenemos que continuar. Entonces, hablábamos de que las fracciones nos invitan a pensar en las proporciones en las que nosotros podemos dividir un objeto. ¿Y esto cómo lo entendemos en una cuestión cotidiana? Ustedes van con el tendero de cualquier lugar de abarrotes y ustedes preguntan, oiga, don abarrotero, por favor me puede vender medio kilito de azúcar. Y ya evidentemente esa persona sabrá qué cantidad de azúcar les tiene que ofrecer a ustedes. En este caso hablamos de una proporción. Hablamos de medio kilo. ¿Sale? ¿Esto qué nos quiere hacer pensar? Que en este caso, pues bueno, hay una proporción más grande de azúcar a lo que nosotros podemos llamar un kilo. Sin embargo, nosotros dividimos a la mitad esa cantidad de azúcar y se nos está ofreciendo únicamente la mitad, lo que vendría siendo el medio kilo. Y ya por ejemplo contamos con otros números que a lo mejor para ustedes que están llegando a este curso de matemáticas no serán muy familiares, pero posteriormente los iremos trabajando sin ningún problema porque forman parte del estudio integral de las matemáticas. En este caso estoy hablando de números que suenan básicamente misteriosos
y que generalmente representamos por letras, ya sean letras del alfabeto latino o letras griegas. Por ejemplo, tenemos pi, que más o menos su estimación, o bueno, su valor en este caso a 5 decimales es 3.1415. Un segundito, déjenme consultarlo. Entonces decía, disculpen ustedes, 3.14159. En este caso, este número no lo estoy escribiendo completamente. Por lo tanto, me voy a dar aquí la oportunidad de poner puntos decimales. Esto para decir que los decimales que constituyen este número van a continuar. Entonces, este número se utiliza en diferentes aplicaciones. Ahorita les voy a explicar una de las más sencillas. Por ejemplo, si tenemos un círculo y queremos conocer su área, el área de un círculo, está dada por la siguiente relación. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, pi es un número que nos ayuda a entender de qué manera proporcional se relaciona el radio de este círculo con su área. En este caso estaríamos hablando que pi nos ayuda a generar una magnitud, a describir una propiedad de un objeto. Recapitulemos en esto entonces de lo que estamos hablando. Nosotros como seres humanos utilizamos a los números para... Entonces nada más, déjenme lo pongo aquí rápidamente. ¿Para qué utilizamos a los números? En principio, pues ahorita podemos escribir 3 intenciones. Para conteo, para hablar de proporciones o para calcular una magnitud. De acuerdo. En este caso, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito en la idea de conteo y en la idea de número. Porque quiero hacer énfasis en algo que nos va básicamente a acompañar a lo largo de este curso. Y quiero que ustedes también tengan en claro que las matemáticas no únicamente están ahí para hacer la vida imposible a las personas, sino que también están para hacer el lenguaje que nos ayuda a interpretar la naturaleza o la vida diaria. A medida que vayamos progresando con el curso, ustedes se darán cuenta por qué. Pero en principio, preguntémonos, ¿qué es contar? Entonces, contar, por lo menos teniendo una referencia de un diccionario, en este caso el de la Real Academia de la Lengua Española, es la acción de numerar o computar cosas como unidades homogéneas, o sea que poseen propiedades semejantes.
En este caso, yo sé que va a sonar para muchos de ustedes como una explicación burda, pero yo sé que inclusive algunos de ustedes jugaron con este tipo de objetos. A lo mejor ustedes recordarán ese set de juguetes que tienen muchos infantes y el cual cuenta con figuras geométricas muy sencillitas. Muy probablemente ustedes observan aquí simplemente tres figuras y dicen, bueno, ¿qué tienen en común? Pues básicamente que son objetos. En realidad, aquí no habría ni siquiera algún tipo de característica bajo esas circunstancias que nos permita decir, ah, bueno, hay algún común denominador entre esta pieza de tres puntas, esta pieza completamente suave y esta pieza de cuatro puntas. Simplemente, bajo la mirada de alguien que probablemente ni siquiera pueda decidir que puede, por ejemplo, enumerarlos, uno, dos, tres, como ocurre pues en el caso de los infantes, nosotros somos los que entregamos la idea del conteo. Es decir, decidimos que, bueno, son figuras, evidentemente, que son parte de un mismo grupo, del grupo de las figuras geométricas. Eso a lo mejor en principio no lo entiende el infante, no lo entiende la persona. Y es correcto. No es necesario que los individuos sepamos que se puede agrupar objetos a pesar de que no conocemos que tienen características que los pueden hacer semejantes. Esto que estoy tratando de dar a entender básicamente es una pelea entre la realidad que podemos tocar y entender físicamente y la realidad que pasa en nuestras cabezas. Es decir, cómo el ser humano pasó de decidir, tengo este montón de cosas o de comida, a decir, tengo tres filetes, tengo tres mazorcas. Bueno, pues eso es lo que se conoce como proceso de abstracción. El ser humano, de manera biológica, de manera intrínseca, como dije al principio de esta conversación, no cuenta con los elementos suficientes para poder entender qué es un número y cómo se construye, ni mucho menos para entender cómo ocurre el proceso de contar. Esto lo quiero dejar muy en claro. Lo fundamental y la idea con la que quiero que se vayan en este momento es que el pensamiento matemático no es algo nato, ni mucho menos se sujeta a ideas de determinismo. Eso es imposible. Todos los seres humanos cuentan con la herramienta más importante para poder entender y hablar de números. Y esa herramienta se encuentra alojada en nuestro cráneo. ¿Ok? Y en segundo lugar, vamos a hablar entonces de lo que es un número. Un número, de manera muy, vamos a decirlo así, somera, chusca, simple, es un objeto matemático. Y ese objeto matemático puede tener diferentes propósitos, como los que acabo de mencionar al principio de la conversación. El problema con la definición del número es que es básicamente un debate de nunca acabar.
Y evidentemente yo no les voy a dar aquí la definición apropiada, porque es una discusión que se ha realizado básicamente desde que los seres humanos empezamos con la noción de contar. Hay múltiples escuelas de pensamiento. Ya les acabo de hablar de dos de ellas. La escuela de pensamiento de que la matemática o los números son tangibles, que son tan reales como el puño de arena que ustedes pueden tomar y sentir entre sus dedos, o que son intangibles, ¿sale? Que son tan abstractos como las ideas que únicamente nosotros podemos escuchar en nuestras cabezas, o inclusive tan intangibles como los sueños que todos, bueno, no todos, pero algunos de nosotros tenemos a la hora de dormir. ¿Y esto por qué lo menciono también? Desafortunadamente, pienso que este debate nunca va a llegar a su fin, porque evidentemente cada una de las escuelas de pensamiento que nos puedan definir qué es un número van a estar inmediatamente peleadas, porque la evidencia de la que dependen es completamente diferente para poder explicar dicha definición. La escuela de pensamiento que se sujeta a la idea de que los números son tangibles depende de la evidencia empírica, aquella que obtenemos a través de la observación y de nuestra experiencia cotidiana, que podemos recopilar a través de todos nuestros sentidos. Y la escuela de pensamiento que se enfoca en que los números son ideas intangibles, son básicamente un pensamiento más en la cabeza de nosotros, depende mayoritariamente del pensamiento crítico, que depende del proceso inductivo-deductivo. Es decir, inductivo es una manera de pensamiento que va, de manera muy vulgar lo voy a decir, o muy coloquial, de lo general a lo particular. Y el pensamiento deductivo pasa de lo particular y se va a lo general. Todo esto que estoy planteando, y yo sé que esta clase parece más de español o de filosofía que de matemáticas, es con la intención de que todos ustedes, compañeros, entiendan que las matemáticas son esencialmente una herramienta más que nos permite describir los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. No son simplemente métodos de tortura para niños y estudiantes. Por el contrario, yo lo veo bajo la perspectiva de que la matemática es la manera que nos puede ayudar a describir cómo ocurren las cosas, sin necesidad de atender al lenguaje que hablamos de manera común y corriente, como lo es el español. No, la matemática nos puede ayudar a describir esencialmente de manera cuantitativa, es decir, en cantidad, cómo ocurre un fenómeno. Pasemos al siguiente tema. Ya pasamos básicamente 20 minutos divagando sobre qué es y qué no son las matemáticas, el contar y los números. Y yo pienso que ya es momento de trabajar. En este momento vamos a enfocarnos en el vocabulario básico de la aritmética. Ok.
Vocabulario básico. Bien, hablemos esencialmente de las estructuras que nos permiten entender cómo interactúan los números. En principio tenemos las operaciones matemáticas. Que son los procesos de transformación que ocurren entre números. Y conocemos los esenciales en este punto del curso: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hablemos entonces de qué manera gráficamente las expresamos, dichas operaciones. Bueno, esto ocurre a través de objetos que se llaman operadores matemáticos. Que no son otra cosa más que aquellos indicadores gráficos que nos describen la transformación que ocurre entre los números. Y pues vamos a hacer referencia otra vez a las operaciones que se mencionan aquí arriba. Esta cruz representa la suma. Esta recta horizontal nos representa a la resta. Vamos a llamarlo así, X o tache o como le quieran llamar, generalmente representa la multiplicación. Sin embargo, hay diferentes maneras de representarlo, que ya lo veremos más adelante. Y este operador representa a la división. De nueva cuenta, hay diferentes maneras de representar una división. Sin embargo, de manera común y para la brevedad de este curso, hago lo posible por simplemente decir los operadores o los símbolos más comunes que utilizan para estas operaciones matemáticas. Hablemos de un ejemplo básico de cómo se utilizan esos operadores. Por ejemplo, tengo yo dos números: el número 9 y el número 3. ¿Esto de qué manera yo lo puedo leer? La suma de 9 más 3. Utilicemos otro símbolo. Vamos a ver en este caso, la multiplicación de 8 por 5. Quiero que entendamos entonces que a medida que vayamos trabajando con diferentes operaciones, operadores y demás artículos matemáticos que estén a nuestra disposición, no hay mejor manera de entender qué es lo que están haciendo que simplemente escribir o describir qué está ocurriendo en dicha operación.
Ok. Continuemos entonces con este vocabulario básico para aritmética. Tenemos entonces también parte de la herramienta, parte, perdón, de las herramientas con las que cuenta la aritmética son los signos o símbolos que utilizamos diariamente. En este caso, pues tenemos el más común y conocido, que es el signo de igual. Este compañerito de aquí, que se denomina signo de distinto o diferente a. Este, que representa que algo que está a la izquierda es de menor valor o de menor magnitud que lo que está a la derecha, se denomina menor que. Y este, que nos dice que el objeto, el número que se encuentra a la derecha del símbolo, perdón, a la izquierda del símbolo, es de mayor valor o mayor magnitud que aquel objeto, número que se encuentra a la derecha del símbolo. Aquí lo voy a repetir su función de este símbolo, creo que me equivoqué al momento de explicarlo. Decía, este símbolo de aquí, que se denomina menor que, nos dice que todo lo que se encuentra a la izquierda de este símbolo tiene menor magnitud o valor que aquel número u objeto que se encuentre a su lado derecho. Vamos a ver un ejemplo rápido en la implementación de todos estos signos. Por ejemplo, tengamos en cuenta que 5 es igual a 4 más 1. Démonos cuenta que lo que se encuentra a la izquierda del signo es lo mismo que lo que se encuentra a la derecha del signo, simplemente reescrito de manera diferente. Y esto, de manera verbal, ¿cómo se puede describir? 5 es igual a la suma de 4 más 1. Bien. Ahora, hagamos uso